Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta semana, prácticamente en la puerta de las vacaciones de verano de muchos de nosotros, estamos de celebración, porque este es el episodio número 100 de nuestro podcast. Así que hemos decidido repasar junto con vosotros una magnitud que se puede mirar en los últimos 25 años. Se trata entonces hoy de un episodio de carácter histórico. Y la idea es que revisemos la evolución, ¿no?, de la inflación en Europa y en particular en el sector de las telecomunicaciones, ya os digo, en los últimos 25 años, y que tratemos de pensar qué va a ocurrir ahora, ¿no?, en la situación ante una crisis de inflación pues absolutamente inédita, ¿no?, en la Unión Europea, y que evidentemente tiene que afectar, ¿no?, pues al sector de las telecomunicaciones. Y si uno quiere saber de inflación, el sitio donde tiene que acudir es el Banco Central Europeo, que, como sabéis, tiene entre sus atribuciones el control, ¿no?, de la inflación en la zona euro, probablemente una clara herencia alemana, ¿no?, de una institución que, como sabéis, tiene su sede en Frankfurt. Evidentemente, el Banco Central Europeo se enfrenta en estos momentos a una tarea muy complicada y tienen mucho trabajo. Pero lo que tienen también, y es lo que estamos revisando nosotros hoy, es una gran herramienta estadística y un excelente dashboard que nos permite controlar y analizar esa información. A cierre de junio, es decir, hace unas semanas, son datos muy recientes, la inflación completa en la zona euro cerró con un 8,6%. Como digo, pues es una cifra inaudita, ¿no?, en la Unión Europea. Sin embargo, el componente que se conoce como comunicaciones, dentro del cual pues están gastos en telecomunicaciones, cerró con un menos 0,3%, es decir, un comportamiento deflactivo. De alguna forma está tratando de controlar la inflación. Ese comportamiento deflacionista es, en la práctica, una característica del sector en los últimos 25 años. En rarísimas ocasiones, pues el índice de precios al consumo, su variación, que es de alguna forma lo que estamos analizando hoy, pues ha estado por encima del cero. Desde este punto de vista, la contribución de la industria de las telecomunicaciones ha sido enorme, ¿no?, digamos que a la salud y al bienestar, ¿no?, de la Unión Europea, de su economía y sus sociedades, ¿no?, porque no solo ha contribuido de manera clara, ¿no?, pues a la transformación tanto de la economía como de las sociedades en múltiples ocasiones, y no hay que recordar, ¿no?, pues la reciente, hace ya 2 años, pandemia por la que ha pasado el mundo, y también lo ha hecho de una manera en la que ha contribuido, ¿no?, a controlar los precios y a entregar mucho más valor por menos dinero. Esto ha sido posible fundamentalmente por 2 motivos. Uno, y el principal, pues por estar asociado a un cambio tecnológico descomunal, inopinado, algo que probablemente miraremos con sorpresa pues en las décadas venideras, ¿no?, asociado a los distintos cambios pues que se han ido produciendo, desde el cambio de fijo a móvil, el cambio de comunicaciones orientadas a los circuitos a comunicaciones orientadas a los paquetes, la explosión en el ancho de banda, la caída de los precios unitarios, es decir, cambios tecnológicos que han posibilitado esta evolución y que de hecho lo siguen haciendo. Estamos, pues, como decíamos otro día, ¿no?, a las puertas o empezando a construir, ¿no?, pues esa idea de superabundancia digital, ¿no?, que nos llevaría o nos debería llevar pues a un escalón mayor todavía. Y eso se ha hecho también en unas condiciones de mercado, si queréis, bastante particulares, ¿no?, y que han dado lugar también a esta manera, ¿no?, de evolución pues a precios contenidos o abiertamente decrecientes, ¿no?, como es el caso. Sin embargo, vamos a dar ahora, si os parece, un vistazo país por país a cómo ha sido ese comportamiento
pues ya os digo, en los últimos 25 años. Cogemos los países de Euro 4, es decir, los países más grandes, que incluyen a Alemania, Francia, Italia y España. Y la primera conclusión a la que podemos llegar, si revisamos la evolución de esta magnitud, es que son mercados completamente independientes. Es decir, cuesta trabajo hacerse a la idea de que estemos delante de un mercado único. Las dinámicas de precios son diferentes. Nos sorprende, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad, ¿no? que presenta Alemania en las últimas décadas, o el comportamiento marcadamente cíclico, ¿no? que presenta Italia, o la similitud desfasada, ¿no? que podemos ver entre Francia y España. Es decir, aunque se trata de mercados con reglas de juego muy similares, con números de jugadores también absolutamente muy parecidos, ¿no? Pues sujetos, de hecho, a una armonización global por parte de la Unión Europea, e incluso mercados en los que es fácil encontrar jugadores en común, pues la misma Orange, Telefónica, Vodafone, pero también Deutsche Telekom, e incluso jugadores de menor escala como Altice, como Free. A pesar de todo esto, los mercados parecen comportarse con su propia lógica, y esta lógica está solo asociada, en principio, a las dinámicas competitivas internas, ¿no? que aparecen en esos mercados. No es difícil identificar una palanca transversal, ¿no? que justifique estas diferencias en los movimientos país a país. No es este el caso en el que encontramos, por ejemplo, pues un incremento de los precios de la energía, como estamos viviendo en este momento, que tenga un impacto neto, claro y similar, ¿no? pues en todos y cada uno de los mercados. Esto tiene varias repercusiones, y de hecho creo que son importantes, ¿no? Una de ellas es el sentido o el papel que tienen que jugar las fusiones transnacionales, ¿no? por las que de alguna forma viene abogando la Unión Europea, y que el mercado pues se resiste a producir. Y también nos obliga a cuestionarnos mensajes que nos llegan, en los que se pretende comparar el mercado europeo como una unidad frente a comportamientos de otros mercados unitarios, estos sí, de tamaños mucho mayores, ¿no? como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Lo cierto es que precisamente, ¿no? en este entorno fragmentado que ya conocíamos, ¿no? y que estas gráficas de alguna forma nos refuerzan, la Unión, el regulador europeo, tiene que tomar una decisión, ¿no? sobre la que es probablemente la fusión más importante que está encima de la mesa, que como sabéis pues se anunciaba este sábado por la mañana, este viernes por la noche, que va a ser la que ocurra, si es que llega a suceder efectivamente, en España, ¿no? pues entre Orange y el grupo Mamba, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay mucha tela que cortar aquí. De hecho, si miramos específicamente en los últimos 2 años cómo se ha comportado este índice, apreciamos similitudes y diferencias, ¿no? Es fácil encontrar, efectivamente, es fácil intuir al menos, ¿no? pues un impacto claro del golpe que supuso la pandemia y las medidas de confinamiento asociadas a la misma, pero a partir de ahí el comportamiento de cada uno de los mercados, de cada uno de los países difiere, ¿no? Pues tenemos una recuperación muy rápida en Francia y se coloca en un ciclo también de incremento de precios que pocas veces se ha visto. Una respuesta algo más lenta en Alemania, pero también la última mitad del 21 y buena parte del 22 vemos también incrementos positivos de los precios. Sin embargo, en España vemos un golpe más profundo asociado a la aparición de
de la pandemia y una recuperación mucho más lenta que nos lleva prácticamente a la mitad del 21 o al cuarto Q en realidad. Y a partir de ahí una cierta estabilización, normalmente pues por debajo de cero. Y una situación completamente distinta en Italia, en la que efectivamente se sufre el golpe de la pandemia, se vive una recuperación muy lenta, pues de velocidad similar a la española, y a continuación los precios pues vuelven a bajar, pues asociados a otro banco. Como veis, mecánicas diferentes en mercados que deberían ser similares, y en este caso una tendencia, excepto en el caso de Italia, a un cierto incremento, una cierta recuperación en los precios. Es casi sorprendente, ¿no?, que tanto en mayo como en junio de este año, del 22, ¿no?, ya pues en plena crisis de inflación, prácticamente coincidan los valores de Alemania, Francia y España, prácticamente en valores muy cercanos a cero, y que a su vez lo hagan, como es lógico, ¿no?, con el valor promedio, ¿no?, de toda la Unión. Así que una cosa es la historia global, estos últimos 25 años, y otra cosa pues son los últimos 2 años, ¿no?, en los que vemos que, con la excepción de Italia, se ha producido una cierta recuperación de los precios, diferente en cada país, pues después de absorber el golpe prácticamente inevitable, ¿no?, pues asociado a la pandemia. Y ahora también conviene hacerse una pregunta, ¿no? Estas magnitudes que estamos viendo de inflación, de índices de precios al consumo, ¿cómo se relacionan pues con la variación de los precios que efectivamente pues pagan los clientes, ¿no?, los clientes de los operadores, es decir, por los ingresos que finalmente acaban recibiendo los operadores? Bueno, estamos hablando aquí del IPC, fundamentalmente, del incremento de precios al consumo, el índice de precios al consumo, y hablamos de un componente que se llama comunicación, ¿no? En comunicaciones hay más cosas que servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, están los servicios postales y también el gasto asociado, ¿no?, a la adquisición de equipos, de equipamientos, fundamentalmente terminales, ¿no?, de telecomunicación, ¿no?, lo cual evidentemente distorsiona las cifras y las hace difícilmente comparables. Pero es que además todas estas este mecanismo de cálculo del IPC está basado en la realización de una encuesta de compra sobre una determinada cesta, ¿no?, que tiene que ser armonizada pues país a país, ¿no? Esto es evidente, pues, ¿no?, que genera múltiples sesgos, ¿no? Sin embargo, podemos tratar de hacer una comparación que, os digo, no se puede hacer porque estamos midiendo cosas completamente distintas. Pero bueno, es una comparación probablemente injusta, pero relevante, ¿no?, de cómo se parece esa evolución de los precios a la encuesta que lleva el panel de hogares de la CNMC, en el caso de España, que, como sabéis, es una encuesta, pero que revisa facturas actuales, ¿no?, que están pagando los clientes por su uso en ese momento de los servicios de telecomunicaciones, no tanto una cesta de la compra. Puede parecer sutil, pero la diferencia es relevante. En cualquier caso, y entendiendo que es una comparación que no se debe hacer, no es difícil ver que, aunque los dibujos no son idénticos, sí muestran tendencias similares, ¿no? E identifican periodos, digamos que de incremento de los precios para España, pues desde 2016 hasta prácticamente 2018, y a continuación una cierta estabilidad que luego se entra en un valle, insisto, asociado al golpe, probablemente asociado al golpe del confinamiento tras la pandemia o durante la pandemia, y a partir de ahí una cierta tendencia más o menos lenta a estabilizar o incluso pues recuperar los precios. Es decir, ambos maneras de medir, que son diferentes, pues arrojan tendencias similares, ¿no?, lo cual
pues nos hace pensar que efectivamente estamos describiendo de manera más o menos correcta, ¿no?, el comportamiento, ¿no?, pues del mercado, en este caso del mercado español, insisto, desde un punto de vista de muy largo plazo. Así que ahora cabe preguntarse qué va a pasar los próximos 25 años. Bueno, la respuesta es que nadie lo sabe, evidentemente, y más en una situación como esta en la que la economía europea y la mundial pasa, pues como decíamos, por un momento inédito, ¿no?, en los últimos 25 años, con tasas de inflación nunca vistas, ¿no? Esto es inevitable que genere incertidumbre económica para todos los sectores y en particular pues para las telecomunicaciones. Si a eso añadimos también pues un retorno a los tipos de interés positivos que tienen un gran impacto, ¿no?, en la mecánica de la deuda y de la financiación de las telco, pues bueno, pues añadimos todavía más incertidumbre, ¿no? De hecho, el sector puede quedar de alguna forma preso en su doble aspecto, ¿no?, en ese aspecto, si queréis, súper ligero, ¿no?, del que venimos hablando aquí con insistencia, ¿no? Porque por una parte es un sector que construye infraestructura a muy largo plazo, porque estamos viendo 25 años, y por otra parte es fundamentalmente una industria de gran consumo, ¿no?, que hace promociones y que vende y que cambia los precios prácticamente todos los meses o todas las semanas. Y además esto se hace cabalgando pues sobre un cambio tecnológico que, insisto, pues es también inaudito, ¿no?, que nos hace ver incrementos anuales, ¿no?, de la principal magnitud, es decir, del principal valor que agregan estos servicios, que es la transferencia de datos, de más del 50%, ¿no?, interanual. Es también difícil, salvo cosas como la pandemia, ¿no?, con un impacto absolutamente inesperado, ¿no?, identificar tendencias globales que afecten de manera similar a todos los mercados de la Unión Europea, o por lo menos a los cuatro mayores. Estos parece que trabajan, ¿no?, según sus propias leyes y su propio entorno de competencia. Es difícil, por tanto, hacerse una idea de que exista un mercado unificado, al menos en telecomunicaciones en Europa. Y es precisamente en este entorno en que los reguladores europeos y los nacionales de España deben decidir si autorizan o no la que probablemente sea la fusión más importante dentro de la Unión Europea. Hay también fusiones muy importantes y muy relevantes que se están planteando o incluso anunciando en el Reino Unido, pero evidentemente pues eso ya no deja de ser un mercado local con un impacto muchísimo menor, ¿no?, en lo que podrá ocurrir, ¿no?, pues en todo el resto de países, ¿no?, que forman la Unión Europea, y cómo cambiarán estos mercados en función de cómo avance o cómo se resuelva finalmente la fusión entre Orange y MásMóvil, ¿no?, que, insisto, pues se anunciaba este fin de semana. Y esto es lo que os quería contar hoy. Muchas gracias, nos hablamos.